Bueno, en este video vamos a hablar sobre la recta de carga dinámica. Vamos a ver de dónde sale la tensión máxima y la corriente máxima que sirven para trazar esa recta que pasa también por el punto Q como en la recta de carga estática, pero tiene diferente tensión y corriente máximas. Lo vamos a arrancar viendo con este circuito, que es el circuito del ejercicio 1, que tiene una resistencia de colector, tiene el emisor conectado directamente a masa, y tiene una resistencia de base. Aquí tenemos el capacitor de desacople y la resistencia de carga RL. Y acá tenemos nuestra entrada de audio. Bien, nosotros con nuestra malla de entrada lo que hacemos es definir una corriente de base. Después, con esa corriente de base, hallamos nuestra corriente de colector y tenemos una corriente ICQ. Eso lo pueden ver en el ejercicio 1, cómo se llega a esa corriente ICQ. Una vez que tienen ICQ, pueden calcular BCEQ como BCC, que es la tensión que tenemos acá, la tensión de alimentación, BCC menos ICQ multiplicado por RC. Esa va a ser la caída que tenemos sobre el transistor. Entonces, si nosotros tenemos esto de esta forma, podemos ver que este punto, el punto del colector, tiene una tensión continua de BCEQ, porque tenemos 0 volt acá y hasta acá tenemos BCQ, que es BCC menos la caída en RC, que es lo que escribí acá. Entonces, si este punto es BCQ, de este lado tenemos masa. Si nosotros le damos tiempo al capacitor para cargarse, el capacitor se va a cargar con una tensión BCQ. Entonces acá sobre el capacitor tenemos BCEQ. Esa es la caída que tenemos sobre el capacitor. Y eso es muy importante porque es una de las cosas que nos va a permitir calcular las ecuaciones de la recta de carga dinámica. Entonces, ya sabemos que este punto tiene BCEQ y que la caída sobre el capacitor es BCQ. Con lo que tenemos ya la recta de carga estática la podemos dibujar. Si el transistor se abre, es decir, si el transistor deja de pedir corriente, lo que sucede es que esto lo podemos ver como que no existe más y únicamente tenemos la resistencia RC, el capacitor y RL. Como la recta de carga estática tiene que ver con variaciones muy lentas de la tensión, es decir, uno puede sacar la corriente de base y dejarlo ahí 10 minutos. Entonces, si después uno viene y mide la tensión BCEQ a la que llegamos a BCC, porque el capacitor tuvo tiempo para cargarse con la tensión BCC. Empieza a subir, el capacitor se empieza a cargar. Cuando el capacitor se termina de cargar, como esto no está, la tensión a la que llega el capacitor es BCC, y el punto al que llega el colector también es BCC. Entonces ahí tenemos en la recta de carga estática, tenemos BCC como máxima tensión. Si esto se pone en corto, el capacitor primero va a tener una tensión BCQ, pero después, cuando el transistor está saturado durante un tiempo, este punto podemos ver que es masa. El colector pasa a estar conectado a masa. Entonces, el capacitor se va descargando y cuando se termina de descargar, la tensión que tiene el capacitor pasa a ser 0 volt. Entonces, si el capacitor tiene 0 volt, esto también deja de existir y tenemos únicamente BCC, RC y masa. Entonces, en ese caso, la corriente que circula por el transistor que está saturado va a ser únicamente la de BCC sobre RC, que esa es la máxima corriente de la recta de carga estática. En este punto el circuito equivalente va a ser una BCC, una resistencia RC, y acá está abierto y estamos midiendo la tensión que hay entre esto y masa. Entonces tenemos una tensión BCC, no hay corriente en RC. Y después el otro caso es cuando tenemos la máxima corriente, que en ese caso, cuando tenemos la máxima corriente, el transistor es un cortocircuito a masa, o sea, está saturado, y en ese caso tenemos BCC, tenemos RC, acá tenemos el transistor conectando este punto, el colector, a masa, acá tenemos el capacitor
con RL, pero como le dimos tiempo al capacitor para descargarse, sobre el capacitor tenemos 0 volt. O sea que acá también tenemos 0 volt, acá 0 volt, 0 volt, esto no existe, y únicamente tenemos VCC sobre RC. Y esa es la corriente máxima que tenemos en la recta de carga estática. Fíjense que para todo esto yo siempre dije que el capacitor tuvo tiempo suficiente como para cambiar su tensión y amoldarse al nuevo circuito. Eso es lo que no pasa en la recta de carga dinámica, y eso es lo que genera que la recta de carga dinámica tenga otra tensión y otra corriente. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando las variaciones de la corriente de base son veloces, por lo tanto las variaciones de la corriente de colector también son rápidas. En ese caso no le damos tiempo al capacitor para variar su tensión. Es decir, estamos en frecuencias mayores a la frecuencia de corte de este filtro pasa altos. Esto es un filtro pasa altos. Cuando estamos en frecuencias mucho mayores a la frecuencia de corte, el capacitor mantiene su tensión como si fuera una pila. Entonces, si el capacitor mantiene su tensión, los circuitos equivalentes que tenemos van a ser diferentes. Por un lado, vamos a ver qué pasa cuando el transistor se va a IC0. Si el transistor se abre, es decir, cuando va a su zona de corte, en ese caso lo que vamos a tener es lo siguiente. VCC, RC, acá no tenemos más al transistor, tenemos un capacitor cargado con VCQ al que no le estamos dando tiempo de descargarse, y tenemos RL. Entonces, este es el circuito equivalente que tenemos. Podemos decir lo siguiente, podemos decir que si quisiéramos calcular la caída que hay en este punto, la tensión colector-emisor, que es lo que nosotros queremos dibujar en la recta, primero podemos hallar la corriente que está circulando por acá. Fíjense que en el transistor no hay corriente, porque este no pide corriente, está transformado en un abierto. Entonces la corriente únicamente circula por acá. Esa corriente va a ser igual a lo siguiente. Es VCC menos VCQ. Fíjense que esto es una pila, pongo el positivo allá. Es una pila cargada con el positivo para allá. Entonces resta tensión a toda esta rama, ¿está bien? Es VCC menos esta tensión sobre RC más RL. Entonces tenemos la tensión sobre la resistencia va a ser igual a la corriente. Perfecto. Ahora, si nosotros queremos ver cuál es la tensión que tenemos en este punto, lo que tenemos que hacer es, la tensión VCE va a ser igual a la caída que hay en RL, ahí llegamos hasta este punto, y hay que sumarle la tensión del capacitor, más VCEQ. Es la caída en RL más VCEQ. Entonces, la caída en RL la podemos calcular como RL multiplicado por esto, que es toda la corriente que está circulando por la rama, que es la que está circulando por RL. Entonces tenemos VCC menos VCEQ sobre RC más RL. Todo esto más VCEQ. Entonces acá tenemos la caída en RL y la tensión que tiene el capacitor, que no tiene tiempo de variar. Una vez que llegamos acá, nosotros lo que podemos hacer es lo siguiente. Fíjense que yo acá arriba tengo un término que es VCC menos VCQ, ¿está bien? Bueno, entonces, yo tenía esta ecuación acá. Entonces, yo en esta ecuación puedo hacer lo siguiente. Puedo poner VCC menos VCEQ es igual a ICQ por RC, ¿está bien? Esto que está acá, esta resta, VCC menos VCQ, es la misma que tengo acá en el numerador. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar esta resta por ICQ por RC. VCE es igual a RL por ICQ por RC sobre RC más RL. Esto más VCEQ. Entonces, ICQ lo paso para este lado, ICQ, y paso RL para acá. Me queda RL por RC sobre RC más RL más VCEQ. Esto es igual a VCE, a la VCE que tengo en este punto cuando estoy con el transistor abierto. Entonces acá, esto, producto sobre la suma, es el paralelo.
esta ecuación que yo tengo acá, esto es RC paralelo a RL. Entonces, esta ecuación se me transforma en BCE máxima es igual a ICQ multiplicado por RC paralelo a RL más BCEQ. Y eso es lo que termino dibujando yo acá. Es el punto que yo termino poniendo acá. Es este. Es ICQ por RC paralelo a RL más BCQ. Acá está BCQ. Este es el punto Q. Y toda esta tensión desde 0 hasta acá es esto. Después, para ver la excursión máxima, nosotros nos quedamos únicamente con esta parte. Es decir, que le restábamos el BCQ. ¿Para qué? Para ver cuál era este tramito que tenemos acá. Porque como la tensión continua que tenemos es BCQ, esto va a estar excursionando desde este punto hacia arriba. Entonces la excursión máxima va a ser esta distancia que tenemos entre BCQ y este punto al que llega la recta de carga dinámica. Ahora, lo que nos falta ver es de dónde sale la corriente máxima que está acá, la corriente máxima a la que llega la recta de carga dinámica. Entonces para eso vamos a ver el circuito de otra forma. Vamos a hacer lo siguiente. Supongamos en este caso no que el transistor se abre, sino que el transistor se satura, que el transistor está saturado. Entonces, en saturación, cuando el transistor está saturado, es decir, cuando se comporta como un cortocircuito, en ese caso el circuito equivalente que vamos a tener es el siguiente. Tenemos RC, tenemos este cablecito que voy a dibujar acá, es el transistor que está pidiendo toda la corriente, está saturado. Masa. Y a este punto llega también el capacitor con RL. Acá tengo SC. Nosotros al capacitor nuevamente no le damos tiempo para descargarse, por lo tanto la tensión que tiene todavía es BCEQ. Sigue teniendo esa tensión porque acaba de suceder esto y no tuvo tiempo para descargarse. Entonces, la corriente que nosotros queremos dibujar es la corriente que circula por el transistor. Entonces, la corriente que circula por el transistor, la corriente de colector, va a ser igual a esta corriente más esta corriente. Es una suma de dos corrientes. La corriente que circula por acá, vamos a ponerle, esta vamos a llamarla I1 y a esta vamos a llamarla I2. IC es igual a una suma de I1 más I2. IC. Entonces, primero vamos a ver qué es I1. I1 es, si esto está masa, entonces va a ser BCC sobre RC, porque está cayendo la tensión BCC en la resistencia RC. Y después la corriente I2 va a tener que ver con esta corriente que tenemos acá, donde acá nuestra pila es otra, no es BCC sino es el capacitor. Entonces tenemos BCEQ, que es la tensión del capacitor, con una malla que tiene una resistencia que es igual a RL. Entonces esas son nuestras dos corrientes que están circulando por el colector, esta y esta. Ya sí se podría calcular la corriente máxima, pero vamos a transformar un poco esta ecuación para llegar a la ecuación que habitualmente se usa, que sirve para otros circuitos también. Entonces, en este caso lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo acá arriba puedo despejar BCC. O sea, de esta misma ecuación puedo poner BCC es igual a BCEQ más ICQ por RC. Entonces, si esa ecuación que está ahí la reemplazo acá, tengo lo siguiente. IC es igual a BCEQ más ICQ por RC. Todo esto sobre RC más BCEQ sobre RL. Entonces, una vez que tenemos esto, yo lo puedo dividir esta fracción en dos partes. Puedo poner BCEQ sobre RC más ICQ por RC sobre RC más BCEQ sobre RL. Esto se va. Me queda ICQ. Entonces esto es IC es igual a ICQ más, y acá tengo BCEQ sobre RC más BCEQ
sobre RL. Bueno, y acá vamos a hacer algo que es lo siguiente. Supónganse que yo tengo dos resistencias en paralelo, por ejemplo R1 y R2, este es un paréntesis que hago, ¿no? Para explicar lo que voy a hacer ahora. R1 y R2, a las cuales les aplico la misma tensión BCC, y acá tengo masa. Si yo calculo la corriente de cada rama, la corriente de cada rama va a ser, la corriente de R1 y 1 va a ser igual a BCC sobre R1, y I2 va a ser igual a BCC sobre R2. Por lo tanto, la I total va a ser igual a BCC sobre R1 más BCC sobre R2. ¿Está bien? Que es parecido a lo que tengo acá. Y otra forma de calcular la I total es hacer BCC sobre el paralelo entre R1 y R2. Es lo mismo, porque calculo la resistencia paralelo y después hago BCC sobre la resistencia paralelo y llego a la corriente total. Entonces simplemente lo que hago es, esto que tengo acá lo reemplazo por BCQ sobre RC paralelo a RL. Y CQ y C. Entonces, esta es la corriente máxima de la recta de carga dinámica, que es ICQ más BCQ sobre RC paralelo a RL. Y ese es el punto que vamos a dibujar acá, IC max. Bueno, y ahora vamos a ver la deducción de las ecuaciones de máxima corriente y máxima tensión para la recta de carga dinámica, pero de otro circuito. Nosotros también habíamos visto este. Vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, vamos a recordar rápidamente la recta de carga estática. En la recta de carga estática tenemos también dos puntos que analizar. Bueno, primero está el punto Q, que tiene que ver con la corriente ICQ circulando por esta rama, y esa la calculamos en los ejercicios. Entonces, acá vamos a poner este punto que es BCQ. Acá tenemos el punto Q. Y acá tenemos ICQ. Esto tiene que ver con considerar que la corriente es cero. Entonces, si la corriente es cero, el transistor se comporta como un circuito abierto. Si se comporta como un circuito abierto, este punto ya no me interesa porque está abajo del abierto, y arriba lo que me encuentro es la resistencia RC, tengo BCC, tengo la resistencia RC, tengo un punto al que llamamos colector que no tiene corriente, y tenemos un capacitor IRL. ¿Qué tensión tiene en el punto Q este capacitor? Y bueno, vamos a ver. Primero que nada, acá tenemos una caída. Tenemos una caída que es la tensión en RE. Vamos a ponerle BRE. Esta es la caída que hay en RE. Acá tenemos BCQ. BCQ. Entonces, la tensión que tiene este capacitor cuando el circuito no tiene señal, es decir, cuando está en el punto Q sin señal de audio, la tensión que tiene cargado este capacitor de desacople es de BRE más BCQ. Porque acá está masa de este lado. Entonces, esta tensión es BCQ más BRE. Ahora, si nosotros ponemos el transistor como si fuera un circuito abierto, es decir, no tiene más corriente, nos vamos a esta zona de la recta, que es la que se llama zona de corte. En ese caso, el transistor no tiene corriente y el capacitor este que está acá tiene tiempo como para cargarse, porque estamos hablando de la recta de carga estática. Le damos tiempo y una vez que se carga, esto ya no tiene corriente porque el capacitor es un abierto, entonces esto no existe más y nuestra tensión de colector se va a BCC, porque ya no hay corriente para ningún lado, la caída en RC es cero, tenemos BCC. Entonces llegamos a BCC. Ahora vamos a ver qué pasa con la máxima corriente. Para máxima corriente, nosotros tenemos esto. Tenemos BCC, RC, y el transistor está en la zona de saturación, por lo tanto es un cablecito. Deja pasar toda la corriente. Y acá tenemos RE y el capacitor de emisor, que dijimos que tenía una tensión BRE. Y acá tenemos el capacitor de desacople RL masa.
y acá dijimos que teníamos esta tensión, BCQ más BRE. Ahora, si esto se pone en corto y lo dejamos así durante un rato, los capacitores se van a poder cargar hasta la tensión que el circuito mande. Por lo tanto, vamos a cortar acá, vamos a ver cuáles son las tensiones y después vamos a poder sacar cuáles son las tensiones a las que llegan los capacitores, porque le vamos a dar todo el tiempo del mundo a que los capacitores se adecúen a lo que pase con esta rama. Entonces, acá vamos a tener una corriente que va a ser I es igual a BCC sobre RC más RE. Y esa va a ser la corriente. Esa va a ser la corriente que tenemos acá. BCC sobre RC más RE. Eso para la recta de carga estática. Básicamente lo que hice fue ignorar los capacitores. Porque es lo que sucede. Los capacitores los podemos ignorar porque tienen tiempo para acomodarse al resto del circuito. Ahora, ¿qué pasa cuando los capacitores no tienen tiempo? Cuando los capacitores no les damos tiempo para ajustar su tensión al resto del circuito, los capacitores van a mantener la tensión que tienen. Si mantienen la tensión que tienen, entonces la recta de carga cambia. Vamos a ver qué pasa cuando el transistor se comporta como un circuito abierto. Tenemos BCC, tenemos RC, el colector, tenemos un capacitor que está cargado con una tensión de BCEQ más BRE, esa es la tensión que habíamos dicho que tenía el capacitor, y acá tenemos RL. Entonces, veamos cuál es la corriente que está circulando por esta rama. La corriente que está circulando va a ser de BCC menos BCEQ, voy a poner un paréntesis, más BRE, sobre RC más RL, la corriente que me dé. Entonces, una vez que saco la corriente de la rama, lo que me falta saber es cuál es la tensión de colector. La tensión de colector, guarda que esto es tensión colector emisor. Después vamos a llegar a esto. Primero vamos a ver la tensión de colector. Esto es colector. La tensión de colector máxima, es decir, a la que llegamos con esto, va a ser igual a RL multiplicado por esta corriente más esta caída, BCEQ más BRE. Tenemos esta caída y tenemos la caída en la resistencia RL. Entonces, acá podemos poner BC max es igual a RL multiplicado por, y acá tenemos toda esta ecuación, que es BCC menos BCEQ menos la caída en RE sobre RC más RL más BCEQ más BRE. Bueno, yo acá puedo hacer lo siguiente. En el punto Q yo puedo escribir BCC como, voy a sumar todas las caídas que hay en la rama durante el punto Q, es decir, cuando no tengo señal. Tengo ICQ multiplicado por RC, la corriente colector circulando en RC, esa es la caída en RC, más BCEQ, que es la caída en el transistor, más la caída en RE, que la caída en RE la voy a poner como BRE. Si no, la tendría que escribir haciendo una aproximación en función de ICQ, como hice acá, o la tendría que escribir en función de la corriente de emisor, que es la suma entre colector y base. Pero la voy a dejar como BRE, caída en RE. Entonces acá lo que podemos hacer es despejar ICQ por RC. Nos queda BCC menos BCEQ menos BRE es igual a ICQ por RC. Entonces, esto que está acá, fíjense que es lo mismo que tengo en el numerador. Entonces yo acá puedo poner BC max es igual a RL por, y acá voy a poner esto, ICQ por RC sobre RC más RL. Todo esto más BCEQ más BRE. Entonces ahí lo que hice fue expresar estas caídas de tensión en función del valor de ICQ. Fíjense que acá yo tengo RL por RC sobre la suma, tengo el producto sobre la suma, igual
que como lo tenía en el caso anterior. Entonces el producto sobre la suma es el paralelo. Entonces esto es ICQ por el paralelo entre RL y RC más BCQ más BRE. Esto es igual a BC max, la tensión de colector máxima. Ahora, lo que nosotros queremos es la BCE max. O sea, esto grafica tensión colector-emisor. Nosotros queremos la tensión colector-emisor máxima. Nosotros tenemos la tensión colector máxima. Queremos sacar la tensión colector-emisor máxima. Entonces, yo acá dije que esto era un abierto. Esto es un abierto. Y abajo del transistor abierto, ¿qué tenemos? Tenemos la resistencia de emisor y tenemos el capacitor, este que está acá. Y dijimos que esto sucedió recién, o sea que todavía este capacitor no pudo cambiar su tensión. Entonces acá la tensión que tenemos es la tensión BRE que teníamos en el punto Q. Si acá sigo teniendo la tensión BRE y acá tengo una tensión hasta masa, que es esta que ya calculé, mi tensión colector-emisor máxima la puedo calcular como BC max, que es a donde llegó este punto, menos BRE, que no cambió. Y de esa forma, si a esto le resto esto, me queda esto, que es a donde llega la tensión colector-emisor máxima. Entonces la tensión colector-emisor máxima va a ser igual a esto que tengo acá, al cual le resto BRE. Esto es ICQ por RL paralelo a RC más BCEQ más BRE menos BRE. Se me van las tensiones y me queda ICQ por el paralelo entre RL y RC más BCQ, que es exactamente lo mismo que tenía en el caso anterior. Por eso está bueno ponerlo en función de ICQ, porque se llega a la misma ecuación. Con dos circuitos totalmente distintos se llega a la misma caída de tensión máxima en la recta de carga dinámica. Entonces acá tenemos una tensión máxima de ICQ por RL paralelo a RC más BCEQ. Si yo quiero saber cuál es la excursión máxima, tengo que restarle la BCQ para ver cuánto vale ese tramo, y ahí me va a quedar ICQ por RL paralelo a RC, que es lo mismo que tenía en el otro caso. Llegamos a que la ecuación final es la misma. Y acá tenemos la recta de carga dinámica, que vamos a ver a dónde llega. La recta de carga dinámica va a tener una corriente máxima ahí. Entonces todo esto fue para ver cuál fue la máxima tensión. Vamos a ver cuál es la máxima corriente. Para ver cuál es la máxima corriente, lo que tengo que hacer es el transistor llevarlo a la saturación. Es decir, la señal de audio sube, por lo tanto sube la corriente de base, sube la corriente de colector, hasta llegar al punto donde el transistor se convierte en un circuito cerrado, en un cortocircuito, es decir, está saturado, está en la zona de saturación. Entonces ahí tenemos BCC, RC, y el transistor se comporta como un cable que llega hasta RE, y el capacitor CE, que tiene una tensión BRE que no puede variar debido a que esto acaba de suceder y no le dimos tiempo al capacitor para descargarse. Y acá tengo conectada un capacitor de desacople con la resistencia RL, y este capacitor de desacople tiene una tensión de BCEQ más BRE. Esto es igual que antes, la única diferencia es que ahora acá tengo un corto. Entonces lo que queremos ver es cuál es la corriente que circula por acá, la corriente que está circulando por el transistor. Nosotros teníamos esta ecuación y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular cuál es la corriente que está circulando por ahí. La corriente que está circulando por ahí yo la puedo ver como la suma entre dos corrientes. Una corriente I1, que es la que está circulando por la resistencia del colector, y una corriente I2, que es la que está circulando por esta rama. Entonces, si ponemos que la corriente esta IC es igual a I1 más I2, podemos hacer lo siguiente. I1 es BCC menos BRE sobre RC. Tengo BCC
Acá tengo BRE, este punto es BRE, que ya lo tengo dibujado acá. Tengo BCC menos BRE sobre RC. Y después tengo la otra corriente, que es esto que está acá arriba, esta es nuestra nueva pila, es BCEQ más BRE menos BRE sobre RL. Entonces acá se van los BRE. Me queda BCQ sobre RL. Y Cmax es BCC menos BRE sobre RC más BCQ sobre RL. Entonces, de esta ecuación que está acá arriba, podemos hacer BCC menos BRE paso RE es igual a ICQ por RC más BCEQ. Voy a reemplazar esto acá. IC es igual a ICQ por RC más BCEQ. Pongo nuevamente el numerador en función de ICQ. RC, y esto es más BCEQ sobre RL. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que podemos hacer es lo siguiente. Separo la fracción. IC es igual a ICQ por RC sobre RC más BCEQ sobre RC más BCEQ sobre RL. Entonces, ahora, esto se va con esto. Se van los RC. Y me queda IC es igual a ICQ más BCEQ sobre RC más BCEQ sobre RL. Yo esto ya me lo había encontrado cuando hice la deducción para el otro circuito. ¿Y qué habíamos hecho con esto? Habíamos dicho que esto era igual a BCQ sobre el paralelo. Entonces de acá voy a decir que IC es igual a ICQ más BCEQ sobre RC paralelo a RL. Vuelvo a hacer lo que hice antes y llego a que esta es la IC max de la recta de carga dinámica y es exactamente lo mismo que tenía en el otro circuito. Entonces por último vamos a sacar la carga y vamos a ver en este circuito cómo es que se pierde la tensión que tenemos en RE. Cómo es que perdemos esa tensión para la excursión. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo había dicho que en la recta de carga estática, cuando esto estaba en corto, la máxima corriente que tenía era BCC, RC, RE, masa. Tenía este circuito y la corriente estaba circulando por acá y teníamos una corriente máxima de BCC sobre RC más RE, que eso es lo que tengo acá. Ahora, si yo lo hago muy rápido, es decir, si yo le pongo una alterna y hago que la variación de corriente de colector sea muy rápida, el capacitor no puede cambiar su tensión. Entonces, como el capacitor no puede cambiar su tensión, para la recta de carga dinámica, el circuito equivalente que voy a tener es RC, el cable, y acá voy a tener RE, pero el capacitor se comporta como una pila de BRE, la BRE que tenía antes. Entonces en este caso, la corriente que tengo va a ser de BCC menos BRE sobre RC. Son dos cálculos diferentes. Este va a dar un valor de corriente más grande. Me va a estar generando una recta de carga dinámica que no es la recta de carga estática. No tenemos carga, o sea, tiene que ver únicamente con poner este capacitor acá y esta resistencia que al generar esa caída de tensión ya me cambian el circuito cuando calculo la máxima corriente. Eso para la corriente. Y después para la tensión, habíamos dicho que cuando yo le daba tiempo al capacitor para cambiar su tensión, si yo abría el transistor, ¿qué pasaba? Pasa lo siguiente. Tenemos BCC, tenemos RC, esto lo abro, y acá tengo RE y tengo el capacitor. El capacitor arranca con BRE, pero se empieza a descargar sobre RE.
se va descargando, esta tensión va bajando, va bajando, va bajando, hasta que esto se termina transformando en un 0 volt. Esto se va hasta 0 volt en la recta de carga estática. Porque le dimos tiempo para descargarse. Entonces, como esto se va hasta 0 volt, la caída que tengo acá se va hasta VCC. Porque no tengo corriente, entonces no tengo caída acá, esto se fue a 0 volt, me fui a VCC. Recta de carga estática. Ahora, si nosotros no le damos tiempo al capacitor este para descargarse, en la recta de carga dinámica lo que pasa es que tengo RC, que no tiene caída de tensión porque no hay corriente, pero acá abajo yo todavía tengo el capacitor cargado. Tengo VRE. Entonces, la tensión que tengo acá, la tensión que siempre estoy dibujando es la tensión colector-emisor. La tensión colector-emisor va a ser VCC menos VRE. Voy a estar perdiendo la tensión VRE. De hecho, si ustedes calculan este punto de la recta de carga dinámica, pero cuando RL es infinito, si ustedes hacen eso, esta ecuación se les transforma en ICQ por RC, porque RL es infinito, el paralelo me da RC, más VCQ. Y estas dos cosas son iguales. Se puede llegar a lo mismo de las dos formas. El punto máximo al que llega la recta de carga dinámica sin carga es la tensión VCC a la que le saco la caída en RE, o es ICQ por RC más VCQ. Estas dos ecuaciones son equivalentes, dan exactamente lo mismo. ¿Y eso dónde lo podemos ver? Y bueno, lo podemos ver acá. Paso esto para este lado, tengo ICQ por RC más VCQ más VRE. ¿Qué es esto? Esto es exactamente lo mismo que yo tenía acá. Es esto. Yo lo que hice fue agarrar la tensión de fuente y expresarla como la caída en RC, la caída en VCQ y la caída en VRE. Entonces esto es lo mismo que esto, ambos coinciden con el punto máximo al que llega la recta de carga dinámica sin carga, y podemos ver rápidamente que son exactamente lo mismo, son dos formas de calcular lo mismo. Es decir, que en este caso se ve que tenemos dos rectas de carga dinámicas. Tenemos una estática, que tiene que ver con que los capacitores se descarguen, y tenemos dos rectas de carga dinámica, que las dos tienen que ver con el efecto de distintos capacitores. Este capacitor está generando una recta de carga dinámica que no tiene carga, y cuando le ponemos carga los dos capacitores empiezan a interactuar con el circuito y generan una recta de carga más torcida todavía, es decir, perdemos más excursión todavía. Así que bueno, eso es la explicación de las rectas de carga.